El diccionario de la lengua española, hablando sobre la cultura, dice que esta palabra viene del latín cultura y es un figurativo de cultivo. Cultivo, o sea, de cultivar, de sembrar y hacer que algo produzca. Amén. Esa es la cultura. Dice que cultura es igual a cultivo, figurativamente. O sea que es cultivar. Y lo determina, lo sigue interpretando o enseñando como conjunto de conocimientos que permiten a alguien desarrollar su juicio crítico. Conjunto de conocimiento que le permiten a alguien desarrollar su juicio crítico. Eso es cultura. A alguien que se le permite, o sea que él puede desarrollar su propio juicio sobre las cosas. También dice conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etcétera, etcétera. Eso es cultura. Algunos mesijí dicen que cultura viene de la palabra Kol Torah. Eso no es así. Kol Torah quiere decir Kol, voz, y la voz de la Torah. Eso es una cosa muy diferente. El mesianismo le gusta hacer muchas conjeturas bambas, bambalinas. No tienen nada que ver. Nada. Lo que Moshe dejó fue un sistema de vida para que Israel y los pueblos que querían seguir esta dirección pudieran vivir de acuerdo a lo que determinaba el Shamaim para ellos. O sea, nosotros acá en estas naciones tenemos nuestras propias culturas, nuestros propios conjuntos de conocimiento, pero que no nos validan a nosotros la calidad de recibir del Shamaín algo en acorde a una mejor vida para ser salvos. Las culturas de los pueblos no salvan a nadie. Las culturas de los pueblos no te llevan a ti a la Kedushá. Recuerde que los pueblos, los paganos, siempre van en contraposición con la Kedushá, o sea, con la pureza de nuestro Hashem, de Elohim, que reina por los siglos allá arriba en el Shamaín y acá abajo en la Eres. Así que esa cultura no es la que Hashem le permite a Israel. Israel vivió al lado de unas naciones con unas culturas totalmente perversas. Y Hashem, cuando va a sacar a Israel de Misrayim, de donde estaba la cultura pervertida, según el Sefer
de los patriarcas nos muestra a nosotros que para ese entonces habían bares, discotecas, prostíbulos en Misrayim. Y cuando los hijos de Jacob fueron a Misrayim para comprar alimento, dice que ellos se fueron primero a buscar a su hermano. De pronto lo tenían en esas casas de prostitución, como era un muchacho tan hermoso y simpático, haciendo de todo allá. Y ellos entraron a todos esos lugares buscando a su hermano. Y cuando no lo encontraron, después de los 3 días, fueron a comprar sus alimentos. Allá estaba él. No estaba corrompido. Estaba allá arriba, en el trono. Era el segundo faraón. Lo que menos esperaron ellos, porque cuando él les dio el sueño que había tenido, ¿crees tú que nosotros nos vamos a inclinar delante de ti? ¿Estás loco? Así que la cultura, la Torá sí nos permite a nosotros desarrollar un conocimiento crítico, un juicio crítico y real y justo. Hace un mes yo les decía, me da vergüenza, y ojalá me esté viendo algún hermano, porque allá en Israel están conectados varios. Hace un mes yo les decía aquí, me da vergüenza de decir soy israelí en este día, viendo a Simón Pérez y a muchos líderes allá rezando con el Papa. ¿Saben una cosa? Cada vez que alguien en las naciones maldice a Israel, Hashem se levanta contra esa persona, porque no todo Israel está pervertido. Son algunos. Bueno, pueden ser la mayoría, pero hay una minoría que no comparte esa actitud. Así es esto. Y cada vez que Israel hace alianza con los paganos, Hashem le quita el shalom. Se lo quita. Y Israel hizo alianza con Alemania y Hashem le quitó el shalom a Israel. Hizo alianza con España y los reyes católicos y se levantó la Santa Inquisición para matar a los israelíes por haber hecho alianza con estos paganos. Hizo alianza con Constantino y el mismo Constantino se levantó a matarlos. Y cada vez que ha hecho alianza con los paganos, le ha ido mal a Israel. Usted no haga alianza con los paganos. No se siente en la misma silla a rezar con ellos. No lo haga. Aléjese de eso. No quiere tener tropel, aléjese de esa situación. ¿Qué más nos dejó Moshe en la Torá? Nos dejó tradición. Tradición. Lo que está escrito en el Brit Hadashah como tradición no es tradición, es reformas. A Mashiach lo criticaban porque no seguía con las reformas de los padres, de los llamados padre. Es como hoy el mundo ha querido andar bajo las reformas de los llamados padres de la iglesia. Martín Lutero, Constantino, Wesley y otros. Y les llaman los padres de la iglesia. A Martín Lutero también se le llama el padre de la reforma. A Juan Calvino, gigante, que reformó a la iglesia católica,
y de ella nace Casa sobre la Roca, también se le llama el padre de la Reforma. O sea, cada uno de ellos reformó a la Iglesia Católica. Y ahora los evangélicos están reformando a la Iglesia Católica otra vez. Primero la reformaron los sacerdotes y ahora los evangélicos, porque a la Iglesia Católica le tocó ponerse de pie y decir, bueno, vamos a predicar como predican esto, porque nos están llevando las almas de nuestras iglesias a esos cambuches que han hecho. A esas iglesias de garaje. Y han empezado a hacer la gran nueva evangelización. Tradición viene del latín traditio, que significa transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etcétera, hecha de generación en generación. Noticia de un hecho antiguo transmitido de este modo. Doctrina o costumbre, etcétera, conservada en un pueblo por transmisión de padres a hijos. Y eso es lo que ha pasado con Israel. La Torá ha sido transmitida de padres a hijos, de generación en generación. Algunos, aquí dentro todavía hay algunos que creen que esta quejilá, que yo quiero judaizar a los creyentes. Todavía hay hermanos aquí que salen de aquí a hablar por allá y dicen, no, es que allá están judaizando. Mire, hermano, yo voy a ser sincero. Si usted no se quiere judaizar, levante de su puesto y váyase, porque aquí somos Yahudí Mechijí. Esa es la cultura y la tradición que nos ha sido pasada a nosotros de generación en generación, y yo se la pasaré a mis hijos para que ellos a su vez la pasen a sus hijos, y eso seguirá siendo cultura y tradición. Aquí no le escondemos a nadie el ponerse un talí, ponerse un velo, una kipa, o aún hacerse la brit milá. No lo escondemos. No lo escondemos. Pero se ha pensado que el término judaizar es satanizar, porque yo no le encuentro otro sentido que la gente se vuelva renuente al término judaizar. Nosotros en el cristianismo, cuando yo estaba en el cristianismo, pensaba que judaizar era llevar a las personas a una secta satánica. Y yo pensaba eso. De pronto a algunos no les gusta que yo hable del cristianismo, pero es que yo estuve allá 20 años. Es como ustedes decirme a mí, no hable de su papá, no hable de su hermano, o no hable del pueblo donde nació o del pueblo donde vivió. Porque cuando una experiencia llega a uno la comparte. Hasta por testimonio la comparte. Por eso, ¿sabe? Yo no estudio cábala para no enseñarles esas cosas a ustedes.
Porque una vez que yo la estudie, se me va a quedar acá adentro. Y de una u otra forma voy a empezar a hablar de ello. Mashiach, en su plena jodma, en su gran sabiduría, dijo que el hombre de la abundancia del levá le hablará la jeta, la boca. Si usted es médico, hablará de medicina. Si usted es abogado, habla de leyes. Si usted es profesor, habla de materias. Y si usted es estudiante, habla del colegio y la universidad. Pero habla, ¿sí o qué? Porque usted habla de lo que vive, de lo que es. Mi cultura es la Torá y yo hablo la Torá y la enseño. La enseño, esa es mi cultura. Desgraciadamente, cuando yo abrí los ojos después de haber nacido y entré en conocimiento, la cultura que yo conocí fue la católica. Cuando yo tenía 4 años, mi papá nos pasó a la evangélica. Y cuando yo cumplí 30 y puya de años, Hashem me pasó al judaísmo. Y aquí estoy. Llevo casi 20 años aquí parqueado en esto, en el judaísmo. ¿Qué es judaizar? ¿Qué dice el diccionario acerca de la palabra judaizar? Porque muchos hablan de judaizar y ni siquiera se toman la molestia de agarrar un diccionario para ver qué dice ese diccionario o qué dicen los eruditos del español frente a la palabra judaizar. ¿Sabe por qué? Porque los diccionarios están hechos por los eruditos del español, por la Real Academia de la Lengua Española, en la cual el presidente Betancourt es miembro de esa academia. Y fue presidente de la Academia de la Lengua Española muchos años. Y tenemos la gran ventaja de que Colombia es uno de los fundadores de la Academia de la Lengua Española. Por eso, para que nos metan el ayayay, el ushushui de allá del Tenariño, hay que construir, les tocó hacer su propio diccionario. Y ese, para decir, mirá, ve de allá de la costa, les tocó hacer su diccionario. Pero los diccionarios válidos no son los de Pasto y los de la costa, sino el de la Real Academia de la Lengua Española. Y la lengua española dice lo siguiente frente a la palabra judaizar. Viene del latín esta palabra, que significa judaizare. Así se escribe en latín, judaizare. Significa abrazar la religión de los judíos. Oiga bien, abrazar la religión de los judíos. 2. Dicho de un cristiano que practica pública o privadamente ritos y ceremonias de la ley judía. ¿Cuál es la ley judía? Lastimosamente para el cristiano, esta Biblia viene traducida de los textos judíos. Desde que el cristiano toma esta Biblia, ya está abrazando la costumbre judía. Porque según es la Reina Valera,
Voy a mostrarle con la escritura, con esta Biblia, algo específico que muestra esto. Según esta Biblia, en Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, esta Biblia, en Lucas 2 y en Lucas 1, voy a leerlo como está aquí. 1:26 dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Según esta Biblia, ese ángel fue llevado a Israel, no a Colombia, ni fue a Roma. Fue llevado a Israel para anunciarle el nacimiento de un varón a una mujer que estaba desposada con un varón llamado José, de la casa de David. Y en capítulo 2, verso 21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Fue circuncidado este niño Jesús. Pero en la tradición cristiana se dice que la circuncisión no sirve, no se debe hacer. Pero este Jesús, en el cual esta cultura se basa, fue circuncidado. Y qué hipócrita es este Jesús, que para él sí es buena la circuncisión, pero para sus feligreses no es buena. Pues déjeme decirle que la palabra judaizar es abrazar el camino del Mashiach. Valga la redundancia, nuevamente para leer Yohanan, mal dicho Juan 4:22. Dice: ustedes no saben lo que están adorando. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los Yahudim. O sea que una cultura fuera de los judíos no tiene salvación, no trae salvación. La salvación viene de judaizarse. Si no te judaizas, no tienes salvación, porque la salvación está en esa religión, en esa cultura, en esa costumbre, en esa tradición. ¿Sí ven? El día en que yo me aparté del cristianismo, abracé voluntariamente a un judío y le dije: yo quiero seguir tu religión. Algunos dicen que la religión no salva, no es nada, pero hablan de religión. Pues la escritura dice en Jacob 1: si alguien se cree religioso y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Pero la religión pura es guardarse
y apartarse de toda obra de pecado. Visitar al huérfano y a las viudas en sus tribulaciones. Eso es buena religión. Pero habla de religión. El judaísmo es religión, es cultura, es tradición, es política, es gobierno, es Estado. Eso es el judaísmo. Es todo. Es la manera como una nación puede vivir en shalom. Que el Israel de hoy no quiere entender eso. Si el Israel de hoy que tiene la Torah en su mano, sacara a los homosexuales de su pueblo, las prostitutas, los idólatras y los hechiceros, todas las naciones terminarían de rodillas delante de Israel. Les guste o no les guste, porque la que no le gustara caer de rodillas delante de Israel, Israel mismo lo llevaba de rodillas por las malas, porque a eso fue llamado Israel, para llevar a las naciones a arrodillarse, a adorar a Elohim. A eso fue llamado. Las Kehilot Mashiach, estamos obligados a practicar la cultura revelada por la Torá, que fue lo que nos legó Moshe Abinu. Obligados. A practicarlo. Aunque en el mundo sea visto mal, los israelíes debemos practicarlo día a día. Debemos tener en cuenta que nuestra razón de vivir es la Torá y no las tradiciones paganas que Israel ha incluido a sus ritos. Porque hay muchas tradiciones paganas que no son de Israel, no son de la Torá, pero que Israel las metió y están allí. Allí están. Más cuando vemos que muchas de sus costumbres son traídas de otros pueblos. Hoy en Israel hay un problema grave, muy grave. Hoy estamos, dirían otros, en la dispensación donde se devolvió el tiempo a los días de Babel, de la Torre de Babel. En la Torre de Babel, cuando Nimrod comenzó a construirla, tenían un solo idioma, el arameo. Todas las tribus de la tierra tenían un solo idioma en los días de Nimrod. Pero ellos quisieron ser superiores a Elohim y quisieron mantenerse unidos en una costumbre pagana y siguiendo a Nimrod fuera de los principios de la Torá de Shet. Y eso hizo que Hashem se enojara contra este pueblo y pusiera idiomas diferentes en todos ellos. Esa vez recibieron los idiomas como confusión. Más adelante, para Hashem levantar a un varón sadí como su seguidor y como un varón para que protegiera el resto de Israel, le enseñó, así como había enseñado a las naciones en una hora los idiomas, así agarró a Yosef y en una hora le enseñó a Yosef todos los idiomas de la tierra.
para poder ascender al trono de Misrayim. Después, en el año 5550 después de Mashiach, Hashem, allí en Jerusalén, estaba un grupo de Yahudí que habían sido los líderes y los seguidores del Mashiach. Hashem en una hora, a las 9 de la mañana, en una hora, vuelve y les da todos los idiomas de la tierra y los purifica en la lengua de ellos para que vayan a predicar que Yahshua HaMashiach era Adonai para la honra del Abba. Y de esta manera ellos fueron enviados a las naciones de dos en dos, y no importaba a la nación, lo que importaba era que la persona que iba allá iba preparada hasta con el idioma de ellos para hablar las buenas nuevas de Mashiach. 2000 años después, en el año 1946, exactamente 46, vuelve Israel a hacer una migración desde todas las naciones hacia ese territorio con todos estos idiomas. Pero estos idiomas no iban adorando a Elohim, sino que llevaban su propia cultura, sus propias tradiciones. Y hoy Israel está como Babel, en una tremenda confusión entre esos israelíes que viajaron de entre las naciones a Israel. Iban ladrones, homicidas, idólatras, prostitutas y, en el peor de los casos, homosexuales. Hoy la bandera de los homosexuales se ondea en Israel como se ondea la bandera de Israel. Cosa que H le dijo a Israel: esa clase de gente me la sacas. Pero Israel no ha querido hacer eso. Sigue asimilada a la cultura pagana. Y no es raro, yo se los digo hoy, no es raro que escuchemos que en Israel se aprobó el matrimonio entre hombres. Eso no es raro. Eso no va a ser nada raro. Porque los que están allá, que ustedes les llaman judíos, a todos ustedes los he escuchado con ese lenguaje. No, es que ese es judío. Pues la mayoría de esos judíos, entre esos judíos, hay judíos que parecen hombre y mujer, no se sabe qué son. Si él o ella, si ella o él. Por algo se le llama judío. Porque el judío que yo conozco es varón. Pero el judío termina teniendo otra clase de apelativo. Porque no está ni en Sahar masculino, ni en Nekabá femenino. ¿Dónde está? Kadesh. ¿Está en dónde? En Calé. Ese es el término que se le da a esa clase de judío. ¿Igual a qué? Perro. Algunos dirán que yo tengo homofobia, pero la Torah me enseña a mí eso.
Es la Torá la que me dice a mí. En el pueblo de Israel no puede vivir eso. Esos son engendros de Hasatán. Esas son cosas raras, ordinarias. Esa no es la cultura que viene de arriba. La cultura que viene de arriba, dice la Escritura, que Hashem hizo a Adán y a Java. Y que a Adán le hizo Sahar, y a Java la hizo Nekabá. El uno es masculino y el otro es femenino. El uno es varón y el otro es mujer. No más. Hashem no hizo un tercer sexo en el Gan Edén. Por eso esa cultura no nos conviene a nosotros. No nos conviene que esté por ahí. Tengan cuidado de esos que de pronto pasan por ahí con la mano suave aquí en la quejilá. Porque se infiltran, ellos se infiltran. Son tremendos. Tenemos varias culturas, varias tradiciones de la Torá que fueron impuestas para nosotros. Tenemos en nuestra comunidad una de las tradiciones que muestra la Torá es el guardar silencio en la Vayit. Es cosa difícil hacerle entender a esos chiquillitos que aquí hay que guardar silencio. ¿Sí o qué? Chicos, qué cosa para difícil, ¿no? Ustedes no se distraigan con ellos. Que esos están aprendiendo más que ustedes. Por eso yo uso micrófono. El micrófono, el sonido no lo uso porque ustedes me escuchen más alto, porque yo puedo enseñarle a esta comunidad sin micrófono. Pero si enseño sin micrófono, estos chiquillos hacen competencia conmigo. Y eso no es un desorden. Eso es parte de la cultura del judaísmo. Del judaísmo del Mashiach. Cuando el Mashiach andaba enseñando, los niños andaban allí. Y como Mashiach no enseñaba 2 horas como yo, Mashiach enseñaba más. Mashiach era tremendísimo. Imagínense ustedes, aquí con 2 horas a veces se cansan. Hay algunos que dicen, pero es que mucho tiempo. Si fuera más cortico el tiempo, hasta yo siguiera yendo. Pero miren, ustedes tienen solamente un día en semana para estudiar Torah, ¿sí o qué? Y yo quiero enseñar media hora. Y cuando quiero enseñar media hora siento que me fatigan y me dicen, ¿qué te pasa? Pero hoy voy a tratar de enseñar 1 hora. ¿Ya se fue? Entonces ya terminamos. Bueno, voy a redondear el asunto. Porque yo no he tocado todavía mi tema. Vamos a redondear el tema ya. 20 minutos. ¿Sí o no? Suficiente. Para que puedan seguir volviendo. Miren. Mashiach les dijo a los shelijín que acosaban a los niños, que ya saben cómo son. Y como Mashiach no enseñaba 2 horas, enseñaba hasta 3 días, y la gente todo el mundo era anonadado. Cuando se daban de cuenta los shelijín, porque siempre tenemos un líder que está con el reloj, ¿sí o no?
En mi caso yo no tengo líder, pero tengo mi mujer que también está con el reloj. Mashiach, ya déjalos ir. Ya son 3 días y esta gente no ha ni comido. Un niño cargaba una mochila, permítame su mochila, mi hermano. Un niño cargaba una mochila y dentro de la mochila no cargaba lonchera. Eso de la lonchera es ahora. Esos manes allá ni siquiera conocieron la lonchera. Yo cuando era pequeño, cuando oí de la lonchera, yo pensaba que era una lonja de marrano que le llevaban a uno. Y el niño, era tanto la emoción jugando y al lado de él Mashiach, que se había olvidado de comerse unos pececillos y unos panecillos lejemín, catán, que llevaba en la lonchera, ¿no? Sí, en la lonchera, ¿sí o qué? No, hombre, en la alforja. En la alforja. Y cuando dijo Keifa, ya Mashiach, ya párala, ya son 3 días y esta gente no ha comido. Entonces dijo Mashiach, ¿cómo así? Dijo, sí, y tienen hambre, míralo cómo bostecean. Y Mashiach les dijo, denle de comer. Y Yahudá, que era el tesorero, dijo, aquí no hay plata. ¿No, hermano España? El mayordomo, ¿no? Y viene el niño, se acuerda que la mamá le había dado un avío para que él lo llevara. Y abre la mochila, hermano, aquí carga peces. Y allí estaban los peces. Y les dice a los shelijín, llévenle al Mashiach. Qué emunapa grande, ¿sí o no? Pero otro día se olvidaron de que uno de los muchachos había llevado la comida suficiente. Y entonces los muchachos corrían, brincaban, jalaban al Mashiach, lo echaban para allá. Y ellos dijeron, ya, párela, lejos de aquí, váyanse. Madres, venga, coja a su hijo, lléveselo. Porque muchos a veces se atreven en la quejila a decirle, oiga, coja al Shemuel, cójalo para que se anda corriendo. ¿No? Mashiach les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan. No se los impidan. De ellos es el reino de los chamayín. Esa es una nueva tradición que el Mashiach impuso. Incluir a los niños en el lugar que están sus padres. Así es facilito. Yo me acuerdo que yo cuando pasé de allá del otro lado acá, allá yo hacía la escuela dominical. Y entonces acá me había venido al judaísmo donde era solo Shabbat. Entonces empecé a hacer la escuela sabatina, ¿no? Y la escuela sabatina llevaba a todos los niños a la escuela sabatina. Y claro, hermanos, y un día ella le estaba diciendo a la profesora, hermano, llévese a los niños, reúna a los niños y lléveselos al otro lado para que, cuando oigo una voz que me dijo, ¿quién te mandó a dividir mi quejilá? Le dije, hermana, venga, siéntese con los niños acá. Se acabó la escuela sabatina y la escuela dominical. Porque la tradición de nuestro pueblo es que el papá, la mamá y el hijo aprendan lo mismo. Eso se llama Shema.
Y estas palabras se las repetirás a tus hijos. ¿Por qué se las repetirás? Ya las habían escuchado, pero ahora tocaba repetírselas en el camino, al acostarse y cuando se levanta. ¿Ve? A mí me toca repetirle eso a mis hijos hasta que lo aprendan. Ahora, como ya se lo aprendieron, ya no se lo repito. Ahora nos toca a toda la familia enseñarle a José el Shema, el Avino y todo lo que nosotros hemos aprendido. ¿Eh? Otra parte de nuestra tradición es el matrimonio. El matrimonio, que es la unión de un varón y una mujer. No como dijo la reina del Quindío, varón con varón, mujer con mujer y sucesivamente, y así se no. El matrimonio es la relación en que un varón y una mujer se unen para convivir juntos y tener hijos y multiplicar esta generación con hombres y mujeres que puedan vivir en Torah. Otra parte de la tradición de nuestro pueblo es que cuando el niño nace, se lo levanta y se le dice al niño que crezcas para estudiar Torah, ser padre de otras generaciones mejores que esta, y para que te cases y tengas hijos. Se le dice al niño. Es una orden al niño, es una bendición que va directa al niño o a la niña. Otra parte de la tradición de nuestra comunidad y de la Torah es nuestra sexualidad. Estar seguro de lo que somos, de que la parte sexual no está fuera del matrimonio, que la sexualidad del varón y de la mujer es dentro del matrimonio y que debe esforzarse porque a Satán no le tuerza el camino a fin de vivir una vida en pureza, parás, pureza. Así se llama el término en hebreo. Parás. Pureza. Otra parte de la tradición de nosotros es la presentación de los niños. Y la presentación de los niños es cuando los dos son casados por la Torah. Otra parte de la tradición de esta comunidad que viene basado a la Torah son las vestimentas diarias y ceremoniales. Las vestimentas diarias y ceremoniales. Las diarias, que deben ser vestimentas pulcras, que demuestren a la mujer como mujer y al varón como varón, y que puedan dar así un testimonio de que somos distintos en esta sociedad perversa. Las ceremoniales son la kipa, el talí y el velo que usan las hermanas, las mujeres de nuestra comunidad. La kipa, el talí y el velo. Cada una de estas prendas se requiere unos requisitos para poderlas utilizar.
Otra tradición que tiene la Torá y que nosotros la aplicamos a nuestros sentidos de nuestra comunidad es no intercambiarse los vestidos los varones con las mujeres. Que porque es mi marido me pongo su vestido, su camisa, su pantalón y su pantaloncillo. Pues no. No, porque la Escritura dice que cada uno tiene su propia gloria. Sea hombre o sea la mujer, cada una tiene su propia gloria. Es como dijo Shaul, que la gloria del pez no es la gloria del ave. Y la gloria del ave no es la gloria del becerro, de la vaca, de los animales, de las bestias del campo. Cada uno tiene su propia gloria. ¿Sí ve? Entonces, no intercambiamos los vestidos. No. También otra parte de nuestra cultura es el cortarse el cabello. Nuestra cultura en la Torá no nos permite dejarnos el cabello largo. Los varones se cortan el cabello ligeramente y las mujeres se lo dejan crecer. Esa es parte de la cultura de esta comunidad. Porque viene de acá, de la Torá. Es parte, es la Torá, es la esencia. Estoy filtrando la esencia de lo que nosotros sí podemos practicar. También otra parte de esta cultura es nuestros alimentos. Nuestros alimentos deben estar aprobados por la Torá. Bueno, hay un grupo que su Mesías, su Cristo, comía marrano. Pero el Mashiach de Israel no comía marrano. Y se lo prohibía a sus seguidores. No, pero el líder de estos comía marrano, comía perro, comía culebra, comía gato, comía buitre, porque cuando llegó a Keifa le trajo un lienzo lleno de toda esa porquería de animales. Todos los animales impuros se los trajo allí. Y ahí iba buitre, perro, cucaracha, serpiente, gato, de todo iba ahí. Ah, y el patrón de todos ellos, el cerdo. Y dice que este Jesús le dijo a Keifa, a Pedro, Pedro, levántate, mata y come. Porque todos sus animales llegaron a la casa de Pedro y eso era... Y Pedro no sabía cuál matar y parece que Pedro el primero que cogió fue el marrano. Porque según el libro de Galatillín, en Gálatas, dice que Shaul reprendió a Pedro porque cuando estaba con los gentiles comía marrano y cuando estaba con los judíos comía cordero. Esas son las predicaciones que dan por enlace. Y eso no es así. Era una visión. Era algo rujó, mal dicho, espiritual. Era algo que él estaba viendo con sus ojos rujó, mas no con lo físico allí. Y cuando él le dijo, levántate, mata y come, le estaba hablando que tenía que irse a la casa de unas personas que actuaban como esos animales. Y que estas personas vivían como esos animales.
Recuerden que el Mashiach le dijo a la mujer kenaní, no está bien tomar la comida de los hijos y dárselo a los perros. ¿Sí o qué? ¿Cómo trató a la mujer cananí y a su hijo? Como perro. Por eso le está diciendo, levántate, Keifa, mata y come. En otras palabras, levántate, anda y enseña mi Torah. Otra cosa que es nuestra tradición, porque vamos a meternos en un estudio muy largo, porque todo esto yo tengo que sustentárselo con la Torah. Lo que estoy haciendo aquí solamente es un pequeño enfoque a donde vamos, una introducción, porque vamos a caminar muy lejos. Vamos a caminar muy lejos. Otra parte de nuestra tradición es los lugares que frecuentamos. El Mashiach dijo, y no toquen lo impuro y yo lo recibiré. Y seré a ustedes por padre y ustedes me serán a mí por hijos. Salid de en medio de ellos, pueblo mío. ¿De dónde? Los que acostumbran a salir de aquí y se van a las discotecas. Salgan de las discotecas. Los que acostumbran a salir de aquí y se van a la iglesia católica. Salga de allá de la idolatría. Los que acostumbran a salir de aquí y se van al balneario a tomar ron, brandy, whisky y cerveza. Salga de eso. Porque aquí hay una cultura que es revelada por Elohim, y aún en esa cultura, hasta los lugares, Él nos los tiene en cuenta. ¿Ve? Imagínense la gran equivocación de los hermanos de José. No, es que yo ando visitando a mi papá que está acá en Juanchito o ahí en la discoteca fulana de tal y está ahí rumbeando. Yo voy a traer a mi papá. Pero mientras va a traerlo, va... ¿Sí o qué? No, no vaya a esos lugares. Deja a su papá allá. Y su mamá se murió acá. Vélela usted, allá verá a su papá. Llámelo, que ahora hay celular. Su voz entra allá y usted no tiene necesidad de llegar allá. Use el celular. Úselo. ¿Sí? No se meta en esos lugares. No toque cosas que fue hecha para la inmundicia. Otra parte de la tradición nuestra es la tefilá, la oración. La oración, la tefilá. ¿Cómo oramos? Ya deje esa gritería que usted traía de allá del otro lado. ¡Aleluya, Señor! Yo sé que tú me escuchas. Deje esa gritería, que eso ya no tiene. Dice Mashiach dijo, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas que piensan porque la mucha gritería serán escuchados. Y no, y yo me acuerdo que allá se hace oración por decirle al otro, yo oro 1 hora. Y el otro dice, eso no es nada. Yo oro 2 horas. Y viene el otro y dice, yo ya la tengo pelada, uso 3 horas. Y eso es una competencia de oración. Y yo creo que ustedes me ganan a mí orando ahora. Me ganan porque yo son 5 minutos.
me sobro. Y 5 minutos es mucho. En 5 minutos quedo dormido así boca abajo. Porque yo digo el Shema, el Abino y exalto a Elohim por lo que es. Y le digo a Hashem, cuida de tu quejila, cuida, esa es tuya. Amén. ¿Es de él? Ustedes son de él. Y yo no los fui a traer a ustedes. Él los trajo a ustedes aquí. ¿Cuántos se consideran que fue él quien los trajo? Denle un aplauso. Y ahora pues se me aumentó más de ese minuto y medio. Ahora se me aumentó medio minuto. Hashem, haz que el yo se salga sano, sarco, mono, blanco, como yo. Haz que doña Eunice no vaya a sufrir. Por favor, Hashem, llorar. Así de fácil, hermano. Es así de fácil. Mashiach dice, no piensen que por sus muchas palabrerías serán escuchados. Otra parte de la tradición y la cultura de la Torah son nuestros sonín, nuestros ayunos, que ya vienen. El martes es ayuno aquí, a las 9:30 de la mañana aquí. El martes. Y quiero que pongan en práctica esto antes de que venga de la casa el martes. Se me baña y las mujeres bañan sus cabellos, sus cabezas. Porque las mujeres acostumbran a bañarse nomás de aquí para abajo. Que porque se les pudre el cabello. Pues para ese día, dice la Escritura que hay que bañarse el cuerpo y también la cabeza. Yo no sé por qué Hashem puso ese término allí. El cuerpo y también la cabeza. Parece que eso era costumbre desde allá. Es una costumbre desde allá que ustedes las mujeres no se lavan el cabello todos los días. No es como nosotros. Nosotros sí, por eso, mire el hermano. ¿Sí o no, hermano? Nos los lavamos todos los días y quedamos calvos. ¿Qué más hacemos en el ayuno? Agarramos aceite de oliva y nos frotamos la cara, la cabecita y todas las manitos, para que cuando vengamos en el mío no vengamos. ¿Para dónde va? Ay, es que voy de ayuno. No, usted va a venir con una sonrisa y ese rostro brillante, ¿verdad? Brillante. ¿Ve? Que la vean, lo miren a usted. Oiga, sonriente, y cuando salga de aquí más sonriente. Claro que algunos salen pitados. Yo creo que don Segundo le va a tocar darme a mí un porcentaje esos días, porque ustedes salen corriendo allá al churrasco, ¿no? Los sonín son parte de nuestra cultura y están establecidos en la Torah. O sea, aquí practicamos solo lo que está establecido en la Torah. Y no podemos dejar pasar por alto esto que viene de nuestra cultura. ¿Qué me falta aquí de lo que no he dicho?
Las fiestas. Las fiestas, hermano, las fiestas. Eso es lo que identifica esta quejilá, las fiestas. ¿Ve? Nos gozamos en Pesach, Shavuot, Sukkot, Yom Teruah, Yom Kippur, Hanukkah, Purim, ahí. Eso es parte de esta cultura, de nuestra cultura, de nuestra celebración. Y dentro de las fiestas, como es el Shabbat, Rojo Days, tenemos otra cultura, el Maser, la ofrenda y la celebración del Seder. Todo esto hace parte de nuestras reuniones. Amén. De nuestras mikrot. Las mikra. Cada uno de estos se llaman modales y son los hábitos que Hashem ha creado para el humano a fin de que conserve una vida intachable ante él. Cosas que al practicarlas nos hacen aceptos a él durante nuestra estadía aquí en esta vida y nos asegura la permanencia de la vida eterna. Todo esto es modal. Y la que comienza todo esto y que se merece la exaltación es la Torah. Es ella la que nos enseña todo esto y a ella le retribuimos el habernos enseñado para llegar al que la dio. Amén. ¿Y quién nos la dio? Mashiach. ¿A través de quién? De su siervo Moshe. Varón que amo grandemente. Grandemente. Y yo no soy como nuestros hermanos, en su mayoría nuestros hermanos israelíes, que dicen que aman a Moshe, pero no le obedecen. Y aquí sí, yo le amo y por eso le obedezco. Yo amo a Moshe, y que lo escuche bien el israelí que me está escuchando. Yo amo a Moshe y por ello le obedezco. Porque cuando uno ama a una persona, le obedece. Por eso las mujeres se aprovechan de nosotros. Cuando las amamos, ay, mijo, pero ve que usted no está obedeciendo. Sí, misma, ¿qué más? ¿Qué hago? Y como las amamos, toca obedecerles. ¿Sí o no? ¿Usted le obedece a esa pequeñita? Claro, dice el hermano. Le obedecemos. Ellas nos obedecen porque las amamos. Y nosotros las obedecemos porque las amamos. Ellas nos aman, nosotros las amamos. Nosotros las amamos, ellas nos aman. Y nos obedecemos mutuamente. Cuando hay rebeldía es porque no hay ahavá. Una pareja que no se ama, hagan lo que les dé la gana en la casa. La mujer está enferma y él no hace nada por ella. Él está enfermo y ella no hace nada por él. Los hijos se vuelven groseros, atrevidos, no respetan, no cumplen. ¿Por qué? Porque no hay ahavá. Así que la Torah es el principio de toda jodma. Y es el principio del temor a Elohim. Amén. Así que mis hermanos, en el próximo Shabbat comenzamos a estudiar qué es la Torah, qué es el velo, qué más,
¿qué es el talí? ¿Y qué más? ¿Qué es la kipa? ¿Y qué más? ¿Qué son los sisi? Y comenzamos a ver estos modales y estas costumbres y culturas que están aquí establecidas en la Torá y que vamos a ir viendo una por una. ¿Por qué usted se pone el velo? ¿Por qué nos ponemos la kipa? Algunos piensan que la kipa y el talí no es necesario, o el velo no es necesario. Pues le tengo mala noticia. Porque usted dice que no es necesario, la mala noticia es que sí es necesaria. Porque para usted la buena noticia es que no quiere ponérselo. ¿Por qué no quiere ponérselo? Por no ser identificado como una persona que cumple Torah y a la vez no cumple nada. ¿Qué tal usted se pone el talí y llega a la casa y a la mujer, en vez de decirle shalom mija, la maltrata, la pelea? Hay quienes se dan puño a rajatabla. Y aquí mando yo. O viceversa. Y que la mujer, porque pone unos pesos, aquí quien pone de la plata soy yo, así que vos haces lo que yo digo. Y el marido tiene que irse de lavandería. No, esto tiene que ser un acto equilibrado. Pero eso no le voy a, con eso que yo acabo de decir, no quiere decir que el marido se va a volver parásito. Y si su marido se volvió un parásito, tómese un purgante. Así de fácil. Así que mis hermanos, preparados entonces para estudiar más Torah. Oye hermano, aquí hay tanto que estudiar y que aprender. El problema es practicar. Practicar. Y hay que disponernos para practicar. Amén. Para practicar. Quiero que las mujeres no se pongan un trapo en la cabeza. Quiero que las mujeres se pongan velo en la cabeza. Y vamos a hablar de lo que es el velo para que vean la diferencia de lo que es un velo en la cabeza de una adoradora. Bueno, porque muchas mujeres en la Torah usaron velo, pero no todas adoraban. No todas adoraban. Y muchos hombres se ponen kipa, pero no son adoradores. Así que tenga cuidado. Amén, hermanos. Pónganse de pie.